de los Supremos Tribunales de Justicia, o como se les llame en cada entidad federativa, tienen el problema de que pues, ellos aducen los expedientes están siendo mal instrumentados y están dejando salir a la mayor cantidad de personas. La famosa puerta giratoria sigue funcionando en este país. En Colima, ¿cómo está funcionando la puerta giratoria? Bueno, no es que esté funcionando la puerta giratoria, yo creo que no vamos o no ha alcanzado a entenderse cómo opera el sistema de justicia penal adversarial. Insistimos en ello, opera bajo el principio de presunción de inocencia. Esto es, le corresponde a la autoridad ministerial integrar la investigación, recabar los datos y solicitarle al juez en su momento que vincule a proceso o que libre la orden de aprehensión. Lo que sí sucede es, y es lo que todavía la gente no alcanza a dimensionar, es que aunque un individuo sea detenido en flagrancia, si el delito no amerita prisión preventiva oficiosa, salvo que se justifique porque el individuo o el imputado resulta un peligro para la sociedad, resulta un peligro para la víctima, o porque se va a evadir a la acción de la justicia, entonces sí se le puede tener detenido. Mientras tanto, él puede ser vinculado a proceso, pero va a estar en libertad. Solamente se le va a poner en prisión cuando sea encontrado culpable, y eso va a suceder hasta que se le haga juicio, hasta que se le formule juicio. ¿Sí? Eso es una de las situaciones que todavía como que no permea, como que a la gente le resulta ilógico que si a una persona lo agarraron robando adentro de una casa, ¿por qué lo dejaron salir? Le digo, bueno, lo dejaron salir primero porque el delito no amerita prisión preventiva oficiosa, así lo hayan encontrado en flagrancia dentro de la casa y con los objetos, sigue prevaleciendo en su favor el principio de presunción de inocencia hasta que llegue a juicio, y en juicio, con las pruebas que haya, se le demuestre que es culpable, que efectivamente él se metió a robar a esa casa y que robó. ¿Sí? ¿Cuántos casos de 10 tienen esta situación de que deje fuera? Yo creo que de 10, yo creo que unos 8. Es que entendamos, o sea, los únicos que no van a quedar en prisión preventiva oficiosa, o sea, los únicos que quedarían más bien en prisión preventiva oficiosa son homicidio, violación, secuestro, delincuencia organizada, delitos cometidos contra el libre desarrollo de la personalidad, como trata de personas, prostitución, etcétera, etcétera, de ese tipo de delitos, o los cometidos por medios violentos como armas y explosivos, ¿no? Si no están en esa categoría, de entrada no son considerados como de prisión preventiva oficiosa, y desafortunadamente la mayoría de los delitos que se cometen o los que resiente la sociedad, robos en casa habitación, robos de vehículos, fraudes quizá, e incluso narcomenudeo, no son considerados delitos de prisión preventiva oficiosa. Es que en esa es otra situación, ahí ya le corresponde al Ministerio Público corroborar eso. O sea, ya puedo yo, como Ministerio Público, el Ministerio Público puede pedir la prisión preventiva justificada. Si detienen a un individuo y le dicen, oye, esta es la tercera o la cuarta vez, este es el cuarto proceso al que se le vincula, estamos con estos datos que yo te exhibo en audiencia, en donde formulo la imputación, la audiencia donde formulo la imputación, te pido que lo dejes detenido porque estamos demostrando que es un peligro para la sociedad. Entonces así el juez sí puede tener una razón para tenerlo detenido, pero si el Ministerio Público no se lo plantea en audiencia, el juez no lo va a hacer de oficio. ¿Ha fallado la capacitación y la actualización hacia las nuevas leyes que hay de parte de la autoridad? No creo que haya fallado, se ha sido muy puntual en ese sentido. Quizá lo que ha faltado es la pericia para hacerlo. O sea, yo incluso en pláticas que se ha tenido con ministerios públicos y con procuradurías les hemos dicho, a ver, si ustedes nos justifican, si ustedes nos hacen una petición en la audiencia donde ponen a disposición a un individuo que lo agarraron vendiendo droga en la calle, y es narcomenudeo, no es un delito de prisión preventiva oficiosa, pero si en la audiencia le dicen, señor juez, esta es la tercera vez que lo detenemos, es más, tiene abiertos otros procesos, se le ha vinculado en el proceso número tal, es la tercera o la cuarta vez que sucede,
no merece estar libre en la calle porque está representando un peligro para la sociedad, está siendo reincidente, por lo tanto decrétale prisión preventiva justificada, el juez atiende la petición. Pero si no se hace, el juez no lo va a hacer de manera oficiosa, eso sí. Hace unos días hubo ahí un reclamo por parte de vecinos de la colonia del Mezcalito en una acción de la Policía Federal, pero también se podría vincular con el Ministerio Público Común en el sentido de que puedan cometer errores al momento de integrar una investigación, una detención, e incluso poder detener a personas que... Esa es otra de las situaciones que se tienen que ver. Cuando a alguien se le detiene en flagrancia, lo primero que hace el juez de control es calificar la legalidad de la detención, verificar que efectivamente fue detenido en flagrancia y que estaba en los supuestos de la flagrancia, o sea, en la posibilidad de ser detenido en esas circunstancias. O sea, si en el momento de verificar el juez de control la legal detención del individuo advierte que no hubo flagrancia, entonces no puede calificarle, lo tiene que dejar en libertad. Pues, la situación aquí es muy puntual en cuestión de reserva de los derechos humanos. Una persona que es detenida ilegalmente trae como consecuencia que las evidencias o los datos de prueba recabados también fueron recabados de manera ilegal. Entonces esos datos de prueba no pueden ser utilizados en un juicio porque están viciados de origen. O sea, su obtención fue de manera ilícita, fue de manera ilegal y por lo tanto no pueden ser exhibidos en un proceso. Lo que hace el juez al calificar la detención es verificar si se reunieron los supuestos de flagrancia. Si no se reunieron, les va a decir: no califico de legal la detención, y todas las evidencias que hayan recabado con motivo de esa detención, pues son nulas. ¿No sería falta entonces ahí de capacitación de las policías, tanto ministeriales como de... Pudiera ser, pero ahí yo no le puedo decir si están o no capacitados en ese sentido. O sea, habría que preguntarles a ellos si realmente aplican los protocolos que deben de seguir. Señala que 8 personas son las que quedan en libertad por no considerarse. ¿Este sigue en su proceso? Sí, bueno. Hay que ver una cosa: el hecho de que no se les decrete prisión preventiva oficiosa no significa que ya fueron declarados inocentes, o que ya fueron absueltos del delito. No, están sujetos a proceso. Nada más que una vez que son vinculados a proceso y se les deja en libertad, se les aplica una medida cautelar. No solamente la prisión preventiva es una medida cautelar. Lo único que se hace es, en vez de aplicarles la medida cautelar de prisión preventiva, se les aplica otra que en muchos casos también son restrictivas de libertad. Por ejemplo, se les impone la obligación de presentarse ante la unidad de medidas cautelares para que estén siendo vigilados y para que se les esté teniendo un control de sus actividades. Se les impide a algunos salir del estado, de salir de la ciudad, y se les está vigilando que no se ausenten del lugar donde se les decretó cierto arraigo, llamémoslo así, para que no puedan salir del estado, para que no puedan salir del municipio, para que no se acerquen al domicilio de las víctimas. Se les impone la obligación de estar acudiendo a firmar a esa unidad de medidas cautelares y a cumplir con una serie de requisitos que se les imponen. ¿Sí? Si ellos, no quiere decir que quedaron absueltos de la comisión del delito, simple y sencillamente se les sigue el proceso, pero bajo la imposición de una medida cautelar diferente. Digo, ¿qué más quisiéramos? Estamos viendo de que si se pudiera hacer eso, que se aplique la medida de control electrónico, o sea, a través de brazaletes, para estar monitoreando dónde se encuentran y no se puedan evadir a la acción de la justicia. Es costoso, Sí es costoso, pero se está buscando. Tenemos detectado, por ejemplo, en otros estados, la experiencia en otros estados es que existen fundaciones que apoyan con eso, o sea, facilitan las tecnologías para que se puedan aplicar a través de ciertos convenios de colaboración. ¿Y estas medidas cautelares tienen una vigencia? Sí, lo que dura el proceso. El proceso no puede durar más de un año. O sea, una vez que se decreta la vinculación a proceso, se abre un periodo de investigación complementaria, y en esa investigación complementaria el Ministerio Público tiene la obligación de recabar ahora sí las pruebas para poder llevarlo a juicio y en juicio hacer que lo declaren culpable. Si pasa ese tiempo y no se reúnen las pruebas suficientes, ¿queda en libertad? Sí, pero ya sería responsabilidad del Ministerio Público.